De última hora, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves su informe trimestral para conmemorar el tercer año de su triunfo en las elecciones de julio de 2018. En su mensaje manifestó que hay signos alentadores de la recuperación sanitaria y económica del país. Aseguró que su gobierno ha hecho todo lo humanamente posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. En cuanto a la economía, subrayó que casi todos los pronósticos para este año coinciden en que México crecerá alrededor del 6%. En materia de seguridad, afirmó que se ha avanzado, aunque reconoció un incremento en el número de feminicidios, en robo a transporte público y extorsión. Apuntó que hay gobernabilidad y aclaró que los grupos delictivos ya existían desde antes de su gobierno. Finalmente dijo que el 6 de junio no hubieron elecciones de Estado y destacó lo que representa la labor de gobernar. ¿Y cuál es la recompensa que obtendremos por dedicar el tiempo, todo el tiempo que sea posible a esta noble tarea? La recompensa será el estar bien con nuestra conciencia y con el prójimo y gozar de la inmensa felicidad que produce el ayudar a vivir a todas y todos en un país más libre, más justo, más seguro, más pacífico y más próspero. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. Los padres de niños con cáncer sí cumplen. Tal como advirtieron, volvieron a bloquear ahora durante 7 horas el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Posteriormente trasladaron su protesta bloqueando la circulación de vehículos en los carriles centrales del circuito interior. Los bloqueos cesaron hasta el arribo de funcionarios del Instituto de Salud para el Bienestar. Las autoridades del INSABI les entregaron copias de documentos que supuestamente acreditan la compra y distribución de medicamentos oncológicos en 25 estados del país. Una nueva promesa que esperan que esta vez sea cumplida. Aquí la postura de los padres de nuestros niños con cáncer. La ciclofosfamida que no viene aquí, había que ver, por eso les digo que esto todavía no acaba, había que ver la siguiente semana qué van a hacer con ese tema de la ciclofosfamida, porque así, aunque haga falta una clave, si no se nos cumple, vamos a salir de nuevo a bloquear pues, por quinta vez el aeropuerto, ¿no? La 2, de la toma del aeropuerto a la toma del PRI. Y es que la sede nacional del Revolucionario continúa cercada por grupos armados con palos, tubos y hasta armas de fuego, dirigidos por el exgobernador priista Ulises Ruiz y la lideresa Nayeli Gutiérrez, quienes acusan de traidor al actual presidente nacional Alejandro Moreno, con quien hablé esta mañana. Esta coalición de PRI, PAN, PRD está lo suficientemente sólida para resistir zanahorias, manzanas o garrotes, y te insisto, ¿está claro cuál es tu respuesta a la pregunta de si estás teniendo tratos con el gobierno de López Obrador o con Morena, su partido, para negociar apoyos? Claro que no, es una vil mentira. Nosotros jamás haremos un acuerdo en ese sentido. Primero está México, lo hemos demostrado, hemos enfrentado al gobierno y está claro que el señor Ruiz y la señora Gutiérrez son infiltrados, son esquiroles, son lacayos que utiliza hoy Morena para pretender dividir al PRI, pero no lo van a lograr y tampoco van a dividir a la oposición. Por eso estamos trabajando de manera firme, de manera decidida. La 3. La Auditoría Superior de la Federación entrega a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes correspondientes a la revisión de la cuenta pública del 2020. Es David Colmenares, auditor superior de la Federación. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, comparezco ante ustedes para hacer la primera entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la revisión de la cuenta pública 2020. Al respecto, cabe señalar que el total de auditorías programadas asciende a 1,523. En la presente primera entrega se da cuenta de 125 informes individuales.
Cabe comentar que la primera entrega contempla el primer ciclo de auditorías concluidas por la auditoría y cuyos números se ven robustecidos progresivamente hasta alcanzar la totalidad de las auditorías contenidas en el programa anual a través de la segunda y tercera entrega en el mes de octubre. Y bueno, pues resulta que en este primer informe la Auditoría Superior da cuenta de irregularidades por 588 millones de pesos en el gasto público durante el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. De esas cifras, según la auditoría, se lograron recuperar 122 millones de pesos, por lo que quedan pendientes 466 millones por aclarar. Y esto únicamente en el primero de los informes, ya que faltan todavía 2 por conocer. La 4 más pobres dejó la pandemia y la falta de apoyos. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, informó que la población en condiciones de pobreza sería de 67 millones de pobres en el cierre de marzo del presente año. En la nota principal del Universal se afirma que a causa de la pandemia del COVID-19 y la falta de un plan económico para apoyar pequeñas y medianas empresas y por el desempleo en 2020, se registraron 9.800.000 nuevos pobres. En 2018 la población en pobreza ascendía a 52.400.000 personas y para el primer trimestre de 2021 se contabilizarían que en más de la mitad del país, 67 millones de mexicanos son pobres, de los cuales 18.300.000 se encuentran en la pobreza extrema, que es un eufemismo para llamar a la miseria. La investigadora del Coneval, Claudia Maldonado, señaló que es muy probable que estos números sean rebasados cuando en agosto próximo se den los resultados finales de la evaluación de la pobreza en México. La 5. La cadena de supermercados Walmart aceptó reincorporar a adultos mayores como empacadores voluntarios, pero solo en los estados con semáforo epidemiológico verde y con el esquema de vacunación completo contra el COVID-19. En la Ciudad de México, por lo pronto, no será posible porque, al igual que otros 7 estados, está en semáforo amarillo. Después de varias protestas de los adultos mayores y su petición de apoyo al presidente López Obrador, el gobierno tuvo pláticas con la cadena comercial para llegar a un acuerdo. Los ejecutivos de Walmart accedieron porque también se ha denotado el apoyo de los clientes para que los adultos mayores sigan empaquetando sus compras. La 6. Luego de las matanzas horrendas de civiles inocentes en Reynosa y de los desmembrados y decapitados en Miguel Alemán, que suman una treintena, ¿qué sigue para Tamaulipas? ¿Y cuáles las causas de fondo de toda esta violencia? Hoy hablé con Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. ¿Cuáles son los nuevos riesgos en el horizonte de Tamaulipas de seguir esta distancia, esta confrontación, a veces virulenta, entre el gobierno federal y el gobierno del Estado? Bueno, una mayor inestabilidad política, aparte de la que ya existe, porque el pasado 6 de junio hubo un proceso electoral donde se escuchó la voz de los tamaulipecos, y la voz de los tamaulipecos fue quitarle el poder a Acción Nacional y quitarle el poco respaldo que le quedaba a Cabeza de Vaca, el gobernador. Entonces, me pareciera que estos escenarios de violencia son provocados a propósito. Por un lado, como un castigo a la población que le dio el respaldo a Morena, y por otro lado, como una advertencia para las nuevas autoridades municipales y del Congreso del Estado que van a entrar en funciones el 1 de octubre. Y eso es terrible. La 7. Aborto legal y seguro en Hidalgo. El Congreso hidalguense aprueba finalmente la despenalización del aborto luego de que en diciembre de 2019 fuese desechado en un primer intento. La interrupción legal del embarazo será permitida únicamente hasta las 12 semanas de gestación.
En la votación del dictamen se abstuvieron de participar los diputados del PAN, el PRI, el PT, Nueva Alianza y el PES. Con esta resolución, Hidalgo se convierte en la tercera entidad en el país que aprueba el aborto, junto con la Ciudad de México y Oaxaca. En lo que va de este año, los congresos de Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo han rechazado la legalización del aborto en sus estados. La 8. Una vez más, las benditas remesas. Y es que el Banco de México acaba de revelar hace unos minutos que en mayo se rompieron todos los récords habidos y por haber en cuanto al monto de las remesas que se envían desde Estados Unidos fundamentalmente al país. Solo durante mayo nuestros paisanos allende la frontera enviaron a México 4.514 millones de dólares, un nivel nunca antes visto en un mes desde 1995, cuando comenzaron a hacerse estos registros. Dicen los expertos que mayo suele ser el mes en el que se envía más dinero a México debido fundamentalmente a la celebración, ya adivinaron, del Día de las Madres. Ya saben, todo para la jefecita. Así que, una vez más, tenemos que agradecerle a los mexicanos que viven en los Estados Unidos el convertirse en un sostén fundamental de nuestra economía. La 9, PRI y PT revientan quórum. La sección instructora de la Cámara de Diputados anunció que por falta de asistentes canceló la sesión en la que se resolvería el desafuero de los diputados Saúl Huerta de Morena y Mauricio Toledo del Partido del Trabajo. El diputado presidente de la Comisión Instructora, Pablo Gómez, dijo que debido a las ausencias de las diputadas Claudia Pastor Badilla del PRI y Mari Carmen Bernal del PT, se declaró falta de quórum. Saúl Huerta, señalado por abuso sexual y violación contra 2 jóvenes, mientras que Mauricio Toledo es investigado por un presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando fue titular de la alcaldía de Coyoacán. La comisión instructora volverá a emitir la convocatoria para sesionar en una fecha próxima. La 10. Y no se me asusten, pero concluimos en la mismísima puerta del infierno, como se conoce a este imponente cráter de Darvaza, en medio del desierto, al norte de la antigua República Soviética de Turkmenistán. De 70 metros de ancho, es todo un misterio. Lo poco que se sabe es lo que vemos a simple vista, llamas que arden día y noche desde hace al menos 40 años, cuando allá por los 80 fue descubierto por una expedición del National Geographic. Se ve horripilante, ¿verdad? De las únicas certezas es que quema gas que emana incesantemente de las entrañas de la Tierra. Aunque es un acertijo, ¿cuánto tiempo más continuará ardiendo? Como si de verdad fuera la puerta del infierno. ¡Ay, Dante! Y así, con la científica conclusión de ¡ay, nanita!, llegamos al final de hoy. Pero no olviden que estamos juntos de lunes a viernes en 10 a las 2 y que también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta entonces, hasta siempre.